Bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Hoy con el senador Fidel Espinosa, senador del Partido Socialista, a quien le agradecemos que esté con nosotros hoy porque venía camino de Santiago a Valparaíso, está en Valparaíso en este momento. La semana pasada lo estuvimos esperando, yo quedé como novia plantada en el altar, senador, pero ya lo tengo de vuelta. Buenos Sí, días, quiero ¿cómo está, pedirte, senador? sí, buenos días, quiero pedirte disculpas. Tuvimos la semana pasada un inconveniente que era un imponderable que fue imposible de poder manejar, así que igual estamos acá ya dispuestos a poder conversar contigo, con tu programa y ávido a dar respuesta a tus interrogantes. Nos vamos de inmediato. Yo sé que así es el día a día de los senadores y los diputados. Me ha tocado desde que estudiaba en realidad, así que nada que sorprende. Esta novia ya está más tranquila teniéndolo en pantalla. Pero antes vamos a recordarles Método EVE, este centro de estética que transforma la figura de cualquier persona que quiera o bajar de peso o ya bajó, pero le quedan esas zonas que son muy rebeldes en el cuerpo, ya sea celulitis, flacidez, estrías, todas esas zonas feas que generalmente no le hacen caso a las instrucciones que uno le quiere dar al cuerpo y no hay caso, no cambian. Bueno, Método EVE tiene estos centros de estética con tecnología de punta traída de Corea. Tienen un centro en Concón, otro en Vitacura y ya van a abrir durante este mes de abril en Los Ángeles. Son tecnologías muy seguras y además, lo más importante, son efectivas. Contacto arroba métodoeve.cl, innovación, tecnología y seguridad, pero además funcionan. Senador, nos vamos de inmediato. ¿Qué está pasando en el Partido Socialista con las consecuencias que ha traído la destitución de la senadora Isabel Allende? Me refiero principalmente a la relación con el gobierno. Estaban en estado de reflexión, pero ayer hubo una reunión con el presidente y al parecer volvieron a ser amigos. ¿Cuál es la relación que hoy tiene el Partido Socialista con el gobierno? Y después vamos a ir conversando porque yo sé que ha sido uno de los integrantes del Partido Socialista más críticos, yo diría, del Frente Amplio y de esta alianza que han tenido durante estos años. Sí, bueno, lo primero, las relaciones con el gobierno no pueden de una u otra manera estar buenas, más allá de que ayer haya habido una reunión con el presidente. Yo creo que hay un malestar generalizado dentro del partido por la forma en cómo culmina la carrera política de una emblemática parlamentaria como Isabel Allende. Nadie podrá dudar de su probidad, de sus aportes que ha hecho al país. El presidente podrá nombrarla en todos los discursos que tenga de aquí en adelante. Recién hace unos minutos atrás lo hizo de nuevo en lo que fue la dimisión de Janet Jara, pero eso no va a subsanar los graves errores que se cometieron en esta transacción, en este contrato con el Estado para la adquisición de la casa del expresidente Salvador Allende. Y mancharon la imagen del expresidente, su nombre, producto de una operación que a todas luces era inaceptable, que constituye desde mi punto de vista una negligencia inexcusable, porque nunca debió haberse materializado, nunca debió haberse generado, pero fue este hecho, esta obsesión del presidente Boric por querer pasar a la historia en el legado, con el legado de Salvador Allende, que lo llevó, ¿no es cierto?, a ordenar a sus subalternos, que son además incondicionales, más que leales asesores, le ordenó a ellos tener que llevar adelante esta operación y resultó siendo absolutamente una operación que culmina con la carrera política de Isabel Allende y también le cuesta el cargo, ¿no es cierto?, a la ministra de Defensa Maya Fernández. Desde todo punto de vista, todo errado, todo mal, y eso no significa que se solucionen los problemas con una reunión, por más que ayer hayan salido palabras de buena crianza de esa reunión con el presidente. Ahora voy a hablar de las consecuencias, pero quiero quedarme en un punto, porque es solo responsabilidad del presidente y de todo su séquito y no responsabilidad de Isabel Allende, También, senador. no la, O sea, no la ella tenía estoy, su no- yerno de abogado, ella tiene que conocer las leyes y también déjeme agregarle otro responsable, a mi juicio, el Partido Socialista. ¿Acaso no estaban contentos también de que quisieran adquirir esta casa para sumarla al legado de Salvador Allende? ¿Por qué no es responsable también el Partido Socialista, que me imagino que estaba en conocimiento de la compra?
El Partido Socialista no estaba en conocimiento de esta compra. Pero Te lo estaban, digo pero se como, aprobó en el presupuesto. tú aprobabas el presupuesto en términos generales. Tú cuando aprobas el presupuesto, yo apruebo el presupuesto todos los años. Se aprueba, ¿no es cierto? Ítem, no aparece pormenorizado los ítems. Eso es un detalle muy, muy fino de una discusión presupuestaria. Es injusto tratar de decir, no, es que lo aprobaron el presupuesto. Claro, el presupuesto tiene, tú sabes que la discusión presupuestaria son 14 15 Sí. horas de discusión presupuestaria. No es que tú vayas diciendo, oye, vamos a aprobar en el presupuesto la calle tanto, la avenida tanto de la comuna de Quilpué. No es así. Se votan ítems generales. Ninguno de nosotros tenía conocimiento de esta operación más que los intervinientes. Por lo tanto, yo no estoy exculpando a la senadora Allende de su responsabilidad ni a Maya Fernández de su responsabilidad. Lo que estoy haciendo una distinción, Nicole, para que quede claro, es que este error que nace desde la moneda, que nace desde el presidente, es un error lamentable que provoca repercusiones profundas, ¿no es cierto?, en un partido que no tenía responsabilidad de ningún tipo de lo que se estaba haciendo porque nosotros hubiéramos alertado, porque mira, hay muchos parlamentarios que tienen o que alguna vez hemos tenido alguna relación con el Estado. Hay parlamentarios que tienen sociedad agrícola y que no generan contratos con el Estado, pero sí actos administrativos con el Estado, esa sociedad. Por ejemplo, hay parlamentarios que tienen derecho de agua, y tú podrías decir, pero ¿cómo un parlamentario va a tener derecho de agua? Es un acto administrativo, puede tenerlo, no es un contrato con el Estado. Hay parlamentarios que tienen inmobiliaria, hay parlamentarios que tienen inmobiliaria y que de una u otra manera tienen acto administrativo con el Estado, que son diferentes a los contratos. En el contrato se suscribe una firma. Entonces allí se genera el error también de ellas. O sea, yo no las estoy exculpando de ellos. Lo que estoy diciendo es que este hecho rompe una carrera política que había sido ejemplar de parte de la parlamentaria como presidenta de la Cámara de Diputados, presidenta del Senado, y lo rompe también por sus yerros. Ellos son responsable. El yerno de la propia senadora era el abogado que tenía Claro. el mandato para llevar a cabo todo esto adelante. O sea, y déjame terminar la idea. Y lo he dicho en todas las entrevistas que he dado. O sea, un alumno de primer año de Derecho sabe que esto no se podía realizar y lo realizaron igual. Por eso yo no condeno, como lo han hecho otros, como lo han hecho colegas míos que han sido irresponsables, que han sido tremendamente irresponsables. Yo no condeno a los miembros del Tribunal Constitucional por los votos que Claro. dirimieron esta acusación, porque ellos actuaron en derecho. Algunos están culpando a las ministras que fueron nombradas por el gobierno del presidente Boric, que son del Frente Amplio, que no votaron a favor. Y los mismos que antes alegaban contra el Tribunal Constitucional, hoy día han dicho poco menos que tenían que haber votado alineados por cuoteos políticos. Esa irresponsabilidad que cometieron algunos diputados de mi partido y la propia vocera de gobierno que dice que se marca un mal precedente, me parecen hechos que Claro, no, para, no déjeme son decirle algo, atingentes con para la la realidad. ciudadanía es todo lo contrario, no se marca un mal precedente, para la ciudadanía es que las instituciones están funcionando. Es todo lo contrario, marca un precedente importante. En Chile hay una idea, y yo creo que usted también hace harta calle Yo he ahí hecho, en su circunscripción, en la 13. Nicole, Nicole, yo solo doy un ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos sido oposición en un gobierno eventual del presidente Piñera? Hubiéramos descubierto un contrato entre familiares del presidente Piñera con el Estado, hubiéramos hecho lo mismo que hizo hoy día la oposición. O sea, aquí no podemos culpar de que haya aprovechamiento político y todo. O sea, de un error político se pagan, obviamente, con acusaciones constitucionales o con su paso, ¿no es cierto?, a la justicia o al Tribunal Constitucional. O sea, aquí no ha ocurrido nada anómalo. Lamentablemente, el error que se comete, que de hecho, sea de paso, no fue para lucrar, pero sí por esta idea de la ideología, del eslogan, de pasar a la historia, que íbamos a comprar la casa de Salvador Allende. Además, era un trueque bien bastante feo porque se lo pasaban a la propia fundación. En definitiva, todo fue mal hecho y los 14 o 15 asesores tienen harta responsabilidad, porque tienen sueldos millonarios. Algunos tienen sueldo el doble de lo que gana un parlamentario, que nos sacamos la mugre en terreno. Yo tengo 30 comunas en mi región, hasta Palena, Chiloé, y me saco la mugre y lo hago con mucho cariño, por cierto, por la gente, pero estos asesores tienen sueldos que sobrepasan en el doble lo que ganamos los propios parlamentarios y no fueron capaces de decirle al presidente, y ahí yo repito el concepto de la incondicionalidad, no fueron capaces de decirle al presidente que estaban, Ahora, como te dijera, no fueron capaces de decirle al presidente que eso no se podía hacer. claro, senador, leyendo las declaraciones de la jefa jurídica de la SECPRES, que dice que sabía de la inhabilidad
y más el séquito del resto de abogados, 17 abogados más, el grupo que le revisaba el contrato a Isabel Allende, a Maya Fernanda, a la familia Allende. Me detengo acá. Hay una sensación de que no es que existía ignorancia, tampoco es que no se le quiso advertir al presidente, sino que hay dolo, senador. Es decir, sabiendo todo eso, vamos para adelante. Incluso esa idea de que hay cosas, hay, voy a ser derecha en la pregunta, hay familias intocables, la familia Allende. Entonces, algún resquicio se encontrará para que se pueda hacer la compra. Es decir, más que ignorancia o inoperancia, dolo, senador. ¿No lo ve por ahí o sí? Yo lo veo, yo no, yo mira, tú has visto que yo he sido bastante categórico en mi apreciación de eso ha causado, bueno, me gané la enemistad de buena parte de la izquierda en su momento, de mi izquierda, de mi centro izquierda, cuando denuncié al Frente Amplio, el caso Convenio, y mire lo que ocurrió ayer con Catalina Pérez. Todo lo que yo dije tenía razón, que ella estaba involucrada cien por cien por ciento en lo ciento. que eran los hechos investigados. Entonces yo siento que hoy día ese mismo socialismo que me dio vuelta la espalda en un momento de mi partido, que me criticaron duramente porque yo había sido enfático en condenar los actos de corrupción del caso Convenio. Hoy día dicen, oiga, algo de razón tenía el senador Fidel Espinosa en el sentido de que estos tipos, me refiero a los del Frente Amplio, nunca nos han tenido ni un dejo de solidaridad ni apego con el partido, porque el Partido Socialista ha sido un sostén de su gobierno, pero ellos nos han tratado de la peor manera. Es más, ese mismo día que estábamos sufriendo la estocada de la pérdida de la senadora, símbolo y emblema de nuestro partido, ellos estaban celebrando, ¿no es cierto?, la candidatura de su candidato octubrista, Winter, a metros del lugar donde nosotros estábamos sufriendo la pérdida de la senadora. Pero si tú me preguntas lo del dolo, yo te diría, mira, ¿sabes qué? No es por defender, pero yo creo que más que dolo es cuando un presidente se rodea de puros incondicionales. Y los incondicionales en política son los peores, porque son los que te golpean la espalda, que todo está bien, esto hay que hacerlo, lo dijo el presidente, no podemos decirle que no. Los incondicionales en la política son lo peor de la política. Los grandes líderes tienen que rodearse de personas leales, porque la persona leal en política es la que te va a decir lo que estás haciendo bien, lo que estás haciendo mal. Y ese es el gran problema que ha tenido este gobierno. Los asesores incondicionales no fueron capaces de decirle que no se podían indultar a esos delincuentes que indultaron. Los incondicionales no fueron capaces de decirle al presidente que no se podía defender lo indefendible en el caso Convenio. ¿Recuerdas tú, Nicole, que también salieron defendiendo a Ceremi y que después lo tuvieron que destituir a las 48 horas como el del... Entonces, En fin, te podría dar una serie, vamos te al podría dar fondo una de serie de lo que ejemplos. voy a resumir lo que me está diciendo, senador. Vamos al fondo. No es que no se podía indultar, porque en la práctica se podía indultar, sino que no corresponde indultar delincuentes, ¿cierto? Entonces, vamos al fondo. No sé, ¿no será que estamos ante un gobierno que no le importan las normas y las reglas? Saltarse los torniquetes, pero pasado a la moneda. ¿No será que en el fondo, cuando les incomodan las reglas, las normativas, la constitución que no les gusta, se la saltan? Mira, el presidente Boric es una persona democrática, ganó la elección con la mayor votación que ha ganado un presidente desde que se recuperó la democracia y creo yo que en la historia del país. Pero no ha sabido catapultar ese gran triunfo que tuvo, porque, repito, se rodeó de gente inexperta e incondicional. Y cuando uno gobierna tiene que saber combinar la experiencia con aquellos inexpertos que fueron incapaces de decirle en algo tan básico, decirle, ¿sabe, presidente? La intención nuestra de comprar la casa Salvador Allende, si digamos las cosas por su nombre, si uno también en política puede donar, puede ayudar, y ahí también está el error de la familia Allende. La familia Allende pudo haber donado este espacio al Estado y no hubiéramos estado sufriendo esta situación que estamos viendo. Ellos tienen una situación consolidada, han tenido una fundación que por años ha obtenido recursos del Estado en gobiernos de derecha y de izquierda, al igual que las fundaciones de derecha que obtienen, ¿no es cierto?, como Libertad de Desarrollo y otras, obtienen importantes recursos del gobierno que sea. Entonces yo creo que uno igual puede aportar. Yo por lo menos con mi familia en el sur, nosotros somos hijos de ejecutados políticos y hemos aportado y estamos aportando y estamos construyendo un proyecto hermoso en Puerto Montt para darle harta gratuidad al tema del deporte, dar harta gratuidad a los temas de emprendimiento, porque creemos que uno también tiene que meterse la mano en el bolsillo. Yo creo que ese es un error que se cometió ahí por parte de la familia Allende, pudieron haber dialogado más y en vez de haber querido vender esta propiedad al Estado, la hubiesen haber donado al Estado y hubiera sido un gesto maravilloso
con la memoria de nuestro máximo líder como es Salvador El Allende. Partido Socialista no se lo planteó así a la senadora porque suena un negociado. $1 millón, senador. Mire, A yo, ver, yo he estado y quiero yo no, comentarle algo que a yo no veces... te puedo, yo no te ya, puedo aceptar que tú hables de que sea un negociado, porque si tú vas a las tasaciones fueron tasaciones reales, no fueron las tasaciones como la de Sierra Bella, no fueron sinvergüenzuras las tasaciones son reales. Lo que pasa es que esas tasaciones reales nunca se debieron haber traducido en un contrato entre los propietarios de esa propiedad, valga la redundancia, con el Estado. Ahí está el error. La pudo haber comprado el Partido Socialista y haberla donado, la pudo haber comprado o ellos mismos como familia haberla donado y no se hubiera generado ningún problema. Pero aquí cometieron ese tipo de errores, pero tampoco confundamos esto como que hubo un negociado, porque aquí las tasaciones son reales. Cualquier propiedad hoy día en ese lugar vale más que la casa misma lo que vale el metro cuadrado, la UF metro cuadrado en ese lugar donde está sí, emplazada. por ahí salieron unas tasaciones que eran menores, pero considerando que el Estado y son personas que, como usted ha dicho, han servido, son parte del servicio público, no dice. Y déjeme decirle algo, yo he estado en mis otras épocas reporteando y cuando a veces las personas llevan mucho tiempo también en el Estado y en el servicio público, pierden la noción de algunos números y de los valores de las cosas, porque el Estado funciona con presupuestos millonarios. Entonces, claro, usted dice, presupuesto, la tasación es comercial o la tasación fue real, pero también hay veces que en las discusiones políticas, cuando hablamos de presupuesto del Estado, dicen, oye, pero si $1 millón para el Estado no es nada. Es mucho, siempre es mucho. Y 1 millón por acá, otro millón por acá, van haciendo el presupuesto de la nación. Entonces, en ese sentido le digo que, claro, usted dice la tasación era real, no era una sobretasación como lo de Sierra Bella. Salieron por ahí en todo caso otros diciendo que era menor. Pero suena abultado, suena mucho para el ciudadano que pagamos todos los impuestos. Es mucho, senador. No, no me va a decir que $1 millón no es mucho para el Estado, para comprar una casa. Yo no estoy diciendo eso, Nico, no me confundas Ya. mis palabras. Lo que yo estoy diciendo es que para cualquier inmobiliaria, para cualquier empresa que comprara un espacio de terreno en ese lugar donde está emplazado, eso es lo que lamentablemente vale. Yo te puedo decir, mira, yo vivo en Yanquihue, que es una comuna que hace 20 años una hectárea costaba 100 millones de pesos. Hoy día el Estado pagó 1.100 millones de pesos para poder construir 200 departamentos frente a las asesinas Medinger de Yanquihue que todo el mundo conoce. O sea, eso, así ha subido la plusvalía de la tierra. Si mira, si una comuna pequeña como Yanquihue, imagínate cómo será en Santiago. Entonces yo lo que no quiero es que se traduzcan con que aquí por lo menos que había un negociado para pagar de más al Estado, porque no, eso no es así. No estoy defendiendo el error se cometió, nunca debió haberse realizado ese contrato con el Estado, esa firma con el mandato con el abogado. Esos fueron errores garrafales en los cuales tiene que asumir su responsabilidad la moneda, claramente, porque ellos fueron los que motivaron y gatillaron esto. Y también tendrá que hacer su autocrítica la propia ex o la propia senadora Allende, que todavía no la ha visto. Ni del presidente ni de la senadora he escuchado hasta aquí una autocrítica para reconocer los hierros que se cometieron. Claro, yo leyendo algunas cositas es un poquito más de victimización más que de asumir responsabilidades. Desde en el caso del presidente está muy dolido, que son palabras que, bueno, ese será su Esas son corazón, palabras, pero mire, yo necesitamos con más. todo, Y de la senadora Isabel Allende también, pues sí, no nos podemos victimizar. Acá hay un error y cualquier ciudadano que comete ese error tendría otras consecuencias, ¿no? por supuesto, o sea, por eso yo te digo, o sea, lo mejor en la política es enfrentar los problemas. Si usted, por ejemplo, hoy día, como te decía hace un rato, hay una serie de parlamentarios, ¿no es cierto?, que de una u otra manera han tenido o hemos tenido algún tipo de relación con el Estado, pero eso muchas veces raya en la legalidad desde el punto de vista de que puede ser interpretativo. Un contrato con el Estado es diferente a un acto administrativo con el Estado, eso es lo que, el ejemplo que te Sí, daba. Pero lo más importante es que aquí, para cerrar este capítulo, no siga abierto este capítulo, y no aboquemos a los problemas del país, porque alguien lo venía escuchando recién en la radio cuando venía hacia acá.
Alguien decía recién, ¿qué me importa a mí lo de la casa del expresidente Allende y todo? Si cuando nosotros tengo el problema todos los días porque no me alcanza para vivir, no me alcanza para pagar la cuenta de la luz, no tengo para poder llevar el alimento como corresponde a mi hogar, porque tengo problemas, porque la crisis de seguridad tampoco nos deja tener, ¿no es cierto?, la posibilidad de llegar tarde a nuestros hogares porque tenemos miedo, tenemos temor. Esos son los temas que la gente nos quiere escuchar. Dejar de proclama. Hoy día se habla ya que la derecha o la extrema derecha quiere ya presentar una acusación constitucional contra el presidente por este mismo tema. Cerremos este capítulo. Si ya los errores están cometidos, ya hubo costos políticos, una ministra, una senadora, y avancemos los temas país, no tengamos el país paralizado en tres semanas, un mes más con una acusación constitucional contra el presidente, porque eso no le hace bien a Chile. Y tampoco Chile es un país que derroque, aunque sea mediante una herramienta institucional, a un presidente. Chile termina su mandato. Nosotros hubo un sector, ¿no es cierto?, el socialismo democrático en particular, en el peor momento el presidente Piñera, cuando algunos sí querían que cayera el presidente Piñera en octubre de ese año, ¿se acuerda usted por el estallido? 2019. Muchos, muchos querían, este es el momento donde cae el presidente. Nosotros dijimos desde el socialismo democrático que no lo íbamos a permitir, porque Chile no se puede dar el lujo de que los presidentes no terminen su mandato. Tendría que ser por un acto de un delito flagrante para que un presidente en Chile deje de gobernar. Y aquí no ha habido un delito flagrante, aquí hubo errores políticos. A lo mejor la juventud del presidente también le jugó en contra en el sentido de decir, ¿sabe qué? Mi sueño es pasar a la historia porque la casa de expresidente Allende la compré en mi gobierno. Se equivocó de nuevo en eso, pero no cometió un delito. Entonces, por lo tanto, aboquémonos a los temas país, cerremos este capítulo y avancemos. Tenemos tantos temas por los cuales conversar como país para seguir construyendo un país que tenga más seguridad, que avancemos en las listas de espera que en nuestras regiones falta hasta medicamentos en los hospitales, pues, en los centros de salud. Lo he De repente nos sabido, faltan me llegan mail con respecto al medicamentos. estado de la salud pública. Senador, pero ¿el uso de los Disculpa, recursos públicos no le parece relevante? Yo entiendo que absoluto. en el grueso, lo más importante hoy de la ciudadanía es salir tranquila de la casa. Si no, hay gente que ya prácticamente no sale en la noche por susto y evidentemente nos cambiaron el país. Éramos un país tranquilo, con problemas, pero tranquilo, y eso era parte de nuestra fortaleza. Evidentemente, eso es importante. La economía, no hay caso, no La eficiencia, despegamos. Pero para mí, el uso de los para mí, recursos es la madre de todo, porque al final de cuentas, si usamos más los recursos del Estado, no podemos mejorar en seguridad, no podemos mira, comprar los medicamentos. para mí la eficiencia del gasto es fundamental. El año 2022, porque después de la batalla todos son generales en la política, Nicole. El año 2022 yo le invito a usted a revisar mi intervención en la discusión del presupuesto para el año 2023, cuando yo intervengo y emplazo a la directora de presupuesto que estaba presente en la sala y le digo que le van a entregar plata a las fundaciones. Porque yo escuché en mi región que andaban buscando fundaciones. Y nosotros decíamos, pero ¿por qué le van a entregar plata a fundaciones si tenemos vialidad, que le podemos entregar plata a vialidad para hacer más caminos? Le podríamos entregar más plata a las policías, a los bomberos, en fin. Les buscaron fundaciones. Y yo le dije, y ese tiempo yo tenía la impresión de que iban a ser 300 millones por fundación. Eso es lo que se rumoreaba en mi región. Se lo hice ver, no me dijo ni una sola cosa y el otro año, no, o sea, a fines de ese año 2022 le comenzaron a entregar plata a fundaciones más de 1.000 millones, 1.500 millones a cada fundación. En Claro, mi región, en mi región hubo fundaciones que se robaron toda la plata. Nicole, 1.300 millones de saneamiento de título que nunca se realizaron. Entonces, cuando tú me hablas de la eficiencia del gasto, claro que uno tiene que buscar la eficiencia del gasto y nuestro país no tiene una eficiencia del gasto. El presidente Boric comprometió con Chile que en su gobierno se iban a dejar de lado esos sueldos millonarios que tenían los asesores. Y resulta que los asesores actuales ganan más que un subsecretario, que un ministro y que un parlamentario. Entonces, tú ahí dices, ¿por qué le van a descontar plata a nuestras regiones? Le quieren descontar, a mi región le van a descontar 20.000 millones por el apretón, ¿no es cierto?, económico que Marcel anunció hace un par de semanas atrás. Y yo digo, ¿pero por qué? Esos 20.000 millones son gravitantes para nosotros en las regiones. ¿Por qué siempre Santiago, cuando hay una crisis, ¿no es cierto? Y por ejemplo, el incendio, el mega incendio de Valparaíso, golpea a todas las regiones al final de cuentas porque le termina sacando la plata a todas las regiones. Eso no puede ser. Yo estoy muy molesto con eso porque esos 20.000 millones que nos van a quitar a mi región y a todas las otras regiones del país, cifras porcentualmente equivalentes a sus presupuestos anuales, son
menos proyectos para nuestra gente, menos iniciativas que le mejoren su calidad de vida. Y eso en lo particular a mí me molesta enormemente. No, se entiende. Ahora sí, senador, me voy a ir un poquito para atrás. Usted dice, somos un país que no derrocamos presidente, pero ¿no le parece que la situación del presidente Piñera estuvo a muy poco de ser derrocado con el presidente del Senado, Jaime Quintana, PPD, Socialismo Democrático, diciendo que se tiene que acostumbrar al parlamentarismo de facto? Eso no es casi derrocar a un presidente diciéndole que es en la moneda como figura, pero en realidad ahora estamos gobernando en el Parlamento. A ver, la única vez que, o sea, tuvimos la crisis de 1890, tuvimos la crisis obviamente de 1973 con un quiebre democrático, con todas las violaciones a los derechos humanos que usted debe conocer mejor que nadie que existieron, que algunos negaron por largos años. Pero yo me refiero después del 90, después que recuperamos la democracia, hemos sido ante el mundo un país que es bien concebido ante el mundo como un país democrático que respeta el término de sus mandatos presidenciales. Es más, con orgullo lo digo, debemos tener los mejores CERVEL del mundo, que tenemos cuando cada vez que hay una elección resultados al par de horas, resultados incuestionables, a diferencia de otros países que se demoran muchas veces para elegir un presidente 4 o 5 días o más tiempo. Entonces, esas cosas también debemos enorgullecernos, no todo es malo. Ahora, respecto a lo que usted me plantea, yo nunca sentí en las palabras de Jaime Quintana que no quisiera que terminara el mandato del presidente Piñera, pero sí lo que te puedo decir que había sectores Sí, dentro del mundo nuestro, de la más extrema, que creyeron que era el momento que no iba a terminar un mandato. Y nosotros, y el propio presidente fue Boric, con toda la crítica que le he hecho hoy día por lo de la Casa Allende. Primera vez que yo critico al presidente Boric por este tema. Y se lo puedo decir en su cara. La otra vez que se enojó conmigo fue cuando yo le dije que íbamos a perder el proceso constituyente por la serie de errores que se estaban cometiendo en el apruebo. Se enojó conmigo. Y está pasando en este caso lo mismo, fíjate. Todos decían en privado, me refiero a mis compañeros, mis colegas, en privado decíamos que íbamos a perder el apruebo, excepto Isabel Allende que decía que ganaba el apruebo. Todos los senadores decían que perdía el apruebo. Y cuando hubo que hablar con el presidente, todos decían, no, si vamos a ganar, vamos a ganar. Y yo en esa reunión de Cerro Castillo dije, vamos a perder estrepitosamente, presidente. Y le dije por qué. Le dije, vamos a perder 3 millones de pesos 3 millones de votos, perdón, por haber puesto el tema del aborto. Y le fui dando detalles, lo que yo recorro. Usted me conoce, yo soy de terreno en mi región, ando en la caleta de pescadores, ando en la cancha de fútbol, porque hago deporte todavía. eh, Estoy comprometido con esa actividad, el mundo de la pesca, el mundo educacional, en fin, tengo terreno, tengo calle, el mundo campesino. Entonces yo escuchaba que la gente me lo decía. Ahora está pasando lo mismo. Todos critican por detrás lo que hizo la moneda, pero al ratito fueron a la moneda ya a decir poco menos, no, ya pasó el problema. El problema no ha pasado. Y, Entonces, senador, yo yo, sé la que verdad, desde el inicio del gobierno y sobre todo después de perder ese proceso constituyente, ha sido uno de los principales críticos de la relación con el Frente Amplio. no, Y porque yo, ellos quisieron eliminar. O sea, el sí, Frente Amplio llegó para sustituir al Partido Socialista y eso muchos socialistas no lo entendían. El Frente Amplio quiso eliminarnos de la esfera política. ¿Y cómo era la forma de eliminarnos? Eliminar el Senado. Era un mecanismo eliminar, no era eliminar la institución del Senado, era eliminar el lugar donde ellos como Frente Amplio nunca van a poder gobernar, porque tienen uno o dos senadores si acaso, un senador tienen hoy día, uno. Entonces, por lo tanto, era el espacio que había que eliminar por eso, no lo querían eliminar por otras razones. Lo que pasa es que los regímenes, cuando se quieren tornar totalitarios, hacen lo que hizo Perú en su momento, que eliminó el Senado únicamente, sí, para dejar una sola cámara, para dejar una sola cámara donde ellos tienen un peso político relevante. Eso quería hacer el Frente Amplio con Chile, dejar una sola cámara donde ellos tenían un peso político relevante y hacer lo que quieran y frenar la inversión, como lo han hecho en un montón de medidas que hoy día están ocurriendo con Chile, porque han frenado la inversión. El ministro de Agricultura ha sido un desastre, lo peor que hemos tenido desde que recuperamos la democracia, paralizando la inversión en el tema de parcelaciones, por ejemplo. Se ha paralizado la Maíz Roja, la ministra de Medio Ambiente. Ha sido horrible cómo ha implementado medidas en donde la tramitología para poder obtener, ¿no es cierto?, una aprobación para un proyecto ha sido tremendamente claro, grave. ambientalismo radical, digamos, Un pero ambientalismo, yo soy ambientalista, Nicole, bueno, a mí me ¿quién gusta el no? medio No, ambiente. senador, ¿quién no puede, quién puede decir no, 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 destruyamos el medio ambiente? Eso Yo tengo, yo ya tengo, está asumido, pero hay maneras y maneras, ¿no? yo en Y lo, yo también en lo poner de personal, yo, prioridad el desarrollo yo en del lo, ser humano, ¿no?
Yo en lo personal tengo un magíster en gestión medioambiental, me gusta, me encanta, pero el radicalismo medioambiental le hace mal a los países porque frena el desarrollo, como así también querían hacer lo mismo con el tema animalista, querían extremar los temas animales. ¿Te acuerdas que hablaron de los seres Los sintientes? peces sintientes. Los peces sintientes, poco Sí, menos, que no se podían comer los peces porque eran peces sintientes, que jugaban fútbol, dijo alguien debajo del agua. está bien. A esa ridiculez han llegado con su extremismo que le hace mal al país. Por eso yo digo que los extremos en Chile nunca van a gobernar, ni una extrema derecha de Kaiser ni de Kass, ni una extrema izquierda de alguien del Senador, PC. pero con todo Eh, lo que usted me describe, el Partido Socialista, ¿por qué sigue en alianza entonces con el Frente Amplio? ¿Y qué cree usted o qué está propiciando usted al interior de su partido? Porque ahora viene cambios, viene un momento electoral. ¿Debieran salirse, actuar como Aquí, socialismo no, democrático? no, el Partido Socialista es un partido que fue invitado a este gobierno y ha sido un bastión de este gobierno. O sea, nadie podrá negar que a pesar, ¿no es cierto?, del grave impasse que tenemos con la situación que vive Manuel Monsalve, todos los demás ministros y subsecretarios que el partido ha aportado han sido clave, ¿no es cierto?, para la sustentabilidad también y sostenibilidad de este gobierno. Por lo tanto, el Partido Socialista no es un partido que se vaya a ir de un gobierno y lo vaya a dejar votado. Lo que ocurrió estos días fue de que sí dijimos que íbamos a revisar nuestra política de alianza y eso implica ir en lista única o dos listas para el ámbito parlamentario. Yo soy de los que voy a propugnar dentro del partido el próximo fin de semana en el Comité Central de que vayamos en solo, en dos listas, perdón, en dos listas, por una razón muy sencilla. No nos unen temas programáticos iniciales. Los temas de seguridad, ellos lo votan en contra, nosotros lo votamos a favor en el socialismo democrático. Ellos votaron en contra de la ley Nain Retamal, incluso la propia Carolina Tobá, ministra de Interior en su momento, dijo que iba a ser la ley del gatillo fácil, ¿recuerda usted? Nosotros votamos a favor. Yo soy hijo de un ejecutado político y voto a favor de darle más facultad a nuestras policías, porque hoy día el crimen organizado no nos puede ganar esta batalla. No puede ser que los chilenos, de una u otra manera, sufran la inseguridad del día a día, incluso para llegar a sus hogares después del trabajo. Eso no puede ocurrir. Que muera un joven que va a comprar una pizza, que se muera baleado, que hayan personas enterradas, que hoy día hayan crímenes que antes no ocurrían, implica que tenemos que tener valentía de legislar fuerte. Y yo en eso no coincido con ellos. Entonces, por lo tanto, podemos confluir a lo mejor en una segunda etapa, en una segunda vuelta para un programa presidencial, pero por Dios que tenemos muchas diferencias con el PC, con el Frente Amplio en materia de seguridad y de otro ámbito en el Y país. Por lo tanto, debiésemos ir en dos listas. Y ojalá que el Partido Socialista no se entregue a la idea que andan propugnando los que ya dicen, los que vienen saliendo como en sarcófago, que aparecen hablando hoy día, ¿no es cierto?, mucho, de que no, que vienen revolviendo los que dirigieron Chile en los 90, que lo hicieron muy bien, ya debiesen estar en sus casas cuidando a los nietos y no dando lecciones a lo que tenemos que hacer hoy usted día. dice como un José Miguel Insulza, algo así, pero está activo No, no lo todavía. digo por él, no lo digo por él. Ya, Él está activo, pero la es mayor senador diferencia activo. está con la Pero, candidatura presidencial, senador, porque ahí es donde pero- más pero- han hablado, al sí, parecer, la me lista única refiero. para la lista de ir con el PPD en una lista parlamentaria, parece que hay más consenso. Yo La soy de la, diferencia, yo soy de la, ide- yo dígame, soy de la idea que el Partido Socialista tiene que tener su candidato propio en una primera vuelta. Y bueno, si es Carolina la que gane, la apoyaremos después, pero no puede ser que los Vitar, los mismos que condujeron Chile en el pasado, los Solari, sigan queriendo, tras bambalinas, dirigiendo los lineamientos de la política chilena. Eso ya debiesen estar en otro lugar. Y claro, yo espero, ¿no es cierto? Y yo espero que tengamos una primaria amplia, participativa, abierta en donde el que gane sea apoyado por todos. pero Y ojalá una primaria que incorpore a nuestros ex aliados de la democracia cristiana, que debemos que recuperarlo para el centro, porque si no va a seguir pasando que un sector se va a ir como lo hizo Jimena Rincón y Matías Walker, que se fueron simplemente con la derecha para romper un acuerdo de gobernabilidad en el Senado. ahora no es un riesgo, senador, entiendo que si fueran con un candidato único y compitieran en primaria, irían, al parecer, me corrige, Paulina Bodanovich, pero que la última vez que ella participó en una elección, que fue el 2021, por la región metropolitana, llegó en el lugar número 11 con un 2,68% de los votos. Actualmente es Pero senadora por un eso, reemplazo, no por Pero votación. No es Nicole, un pero riesgo. Nicole, pero Nicole, pero eso qué marca la política chilena, discúlpeme, pero hay que hacer un poquito de historia. O sea, Michelle Bachelet, que fue nuestra líder y que yo me siento muy orgulloso de haber sido un diputado que apoyó su gobierno, que sacamos la gratuidad de la educación que muchos sectores de la derecha no querían para la educación universitaria. Michelle Bachelet, antes de ser presidenta de Chile, participó en una elección
para ser candidata a concejala en Las Condes y sacó un 1%, y después fue presidenta de Chile. Entonces eso no marca esos números que usted me da pueden ser relevantes en algún momento, pero en la coyuntura, lo que pasa en el día a día, la maquinaria del Partido Socialista es mucho más fuerte para ganar una primaria. Y cualquier candidato que gane esa primaria va a partir con un piso de un 30-35% para ir a la carrera presidencial. Entonces, por lo tanto, hay que correr esos riesgos. Yo soy un convencido, ¿no es cierto?, de que Paulina Bodanovich es una gran líder, que puede ser ella candidata, que represente los intereses del mundo socialista, porque Carolina Toá para mí representa ese sector de la élite del cual usted hacía mención hace un par de minutos atrás en la Sí, entrevista. con un grupo, usted quiere decir, con un grupo de asesores que deberían, que salieron del sarcófago, una cosa así. Un grupo de Sí, asesores pues que se acostumbraron a tener redes de poder también en la época de la exacto, concertación, ¿no? que manejaron el poder como los Correa, que eran los lobistas, todos aquellos, ¿no es cierto?, que de una u otra manera eh, hoy día no debiesen estar, ¿no es cierto?, en la primera línea de la política, debiesen estar descansando. Es mayoritaria su posición en el Partido Socialista. ¿Se van a juntar el fin No, de semana? No. no es mayoritaria, o sea, por lo menos no era mayoritaria ese tiempo, cuando yo golpeaba al Frente Amplio por lo que estaba ocurriendo con el caso Convenio, mi opinión era minoritaria, y por lo tanto yo era el poco menos que el traidor por decir esto, y mire lo que pasó ayer con Catalina Pérez. De manera unánime la Corte Suprema sostuvo que todo lo que yo denuncié también era verdad, o sea, igual hay que ponderar las cosas, o sea, cuando me criticaron tan duramente, hoy día le pregunto a los Latorre del Frente Amplio, al diputado Diego Ibáñez, que me sacaron la mugre en la prensa, al propio octubrista de Gonzalo Vinter. Yo les pregunto hoy día qué me dicen, pues. Si su diputada, que hoy día ellos reniegan de su diputada, que era su líder, amiga cercana a Giorgio Jackson y todos los demás, está hoy día a paso de ser formalizada y quizás en prisión preventiva. O sea, nunca antes en la historia de nuestro país tenemos tres parlamentarios en prisión preventiva, ni cortamos viendo una situación crítica. Uno por el caso Manuquir, allá en la novena región, con el caso Convenio. Otro está preso por abuso sexual a un parlamentario. O sea, estamos en el peor de los mundos. Y se va a sumar probablemente Catalina Pérez por el caso Convenio porque está siendo acusada por el Ministerio Público de fraude al fisco y por el Consejo General del Estado como cómplice de fraude al fisco. Claro, Entonces, por lo tanto, existe altas probabilidades de que también, ¿no es cierto?, entre a prisión preventiva, producto de todo lo que está ocurriendo. Y qué bien que la justicia esté actuando ahora así. resiste esta relación con el Frente Amplio un próximo gobierno si es que llegaran a obtener la presidencia, senador, o ya sea Yo creo la candidata del Partido Socialista, o sea, Carolina Toa, no lo sé, o incluso el propio Frente Amplio. ¿Resiste la alianza o no? yo creo que esta es una opinión muy personal. Esta es una opinión muy personal. Yo creo que sí, sí resiste porque tampoco podemos ir separados en una segunda vuelta. Eso está claro que si queremos ser alternativa de un futuro gobierno liderado por alguien del socialismo democrático, porque yo estoy seguro que alguien del socialismo democrático va a vencer en las primarias, porque con todas las virtudes que tiene Janet Jara, que le tengo mucho cariño y respeto, porque es una mujer muy inteligentísima, le pesa sobre su candidatura la mochila de ser comunista. Y este país, como ellos mismos lo reconoció, Camila Vallejo lo reconoció, Carlos Carrión lo reconoció, este es un país que tiene un alto sentimiento anticomunista. Entonces eso le va a pesar, aunque si ella llegara a ganar la primaria, nos va a pesar muchísimo un eventual triunfo de Janet Jara, porque a pesar de todas sus virtudes, creo yo que eso la condenaría. A pesar de toda la virtud que yo reconozco, yo no la estoy criticando. Sacó la reforma de las pensiones adelante, desesperó a la derecha que andaba desesperada el otro día porque andaba recorriendo Chile con su reforma y que bueno, si la sacó ella, ¿por qué no la puede promocionar? Ya ahora ya salió del gobierno. Cometió un error ayer, sí creo, porque ella emplazó solo a Kaiser a tener que dejar su cargo. Y hay muchos candidatos que son parlamentarios hoy día a presidente que caen en la misma línea de Kaiser. En definitiva, los parlamentarios no pueden dejar su cargo porque no pueden renunciar al cargo, Nicole, y Así eso es. está establecido, Y eso y está está establecido, establecido, así es. está Así le establecido en la respondieron Constitución. también. Senador, déjeme salir de una duda. La mochila del Partido Comunista, dice, la que lleva la ex ministra Jara, y me mencionó la sensación del anticomunismo, pero ¿a usted no le produce un anticomunismo las ideas del comunismo o para usted esas A ideas mí no me gusta, comunistas a ver, están bien para el desarrollo de un país o para la democracia? yo tengo un sentimiento encontrado con el Partido Comunista. Siento que cuando son acompañantes de un gobierno son los más leales que pueden existir en la vida. Lo hicieron con Allende en su momento, que fueron leales con Allende. Los principales problemas que tuvo Allende los tuvo más con mi partido que con el Partido Comunista.
Y cuando fueron acompañantes de los gobiernos de Michelle Bachelet, fueron tremendamente leales con los gobiernos, me refiero yo a los lineamientos legislativos, políticos, de apoyo a la política del gobierno. Pero otra cosa es el Partido Comunista con poder total como lo ha tenido ahora con el Frente Amplio. Allí ya es otro Partido Comunista y es el que de una u otra manera me asusta un poco. Pero no es el Eh, mismo, pero que tiene yo- distintas yo- yo- estrategias. No son las puede mismas ser, ideas, pero planteadas son con la misma poder idea. o sin poder. O sea, pero la conducta es distinta. Eso es lo primero que quiero decir. Pero y segundo, que no me gusta que defiendan a ultranza modelos que ellos mismos saben que son y constituyen dictaduras militares. Lo de Venezuela, lo último que ocurrió con Venezuela, el claro ejemplo de que ellos son los que están mal y no nosotros. Venezuela es, lo que ocurrió en Venezuela es absolutamente condenable. Ahí se ha roto los principios básicos de una democracia. El último proceso eleccionario fue un desastre de fraude y ellos lo siguieron avalando y lo siguen avalando. Y otras dictaduras en el mundo también. Yo creo que no es bueno eso. No es bueno. ¿O cómo va a Yo ser creo que bueno? yo La creo que democracia es la yo creo, democracia y, y lo yo otro creo son que las dictaduras. dictaduras, yo creo que las dictaduras, sean de derecha o de izquierda, son absolutamente condenables, Nicole. Entonces, decir, lo que preocupa es que, claro, cuando tienen el poder empiezan a funcionar y tienen el poder de ejercer o de promocionar o de transformar con sus ideas y en otras condiciones simplemente son leales y más o menos están ahí figurativamente, pero cuando tienen el poder sí pueden hacer transformaciones. Eso es lo que estoy entendiendo. Es cosa de recordar la actitud que tuvo el constituyente Barrera, que fue ministro, que como ministro fue de Bachelet, fue un ministro espectacular, una borreguita, pero con poder en el proceso constituyente quería transformar Chile a su manera. Y que eso fue lo que asustó a la gente. Y se terminaron farreando un triunfo de 80-20 en primera instancia a una derrota 62-38 en la segunda instancia, en el apruebo y el rechazo. Ese tipo de actitudes como la de Barrera, no, no es Barrera, perdón, me equivoco, que fue ministro de Desarrollo Social, Barrera, el diputado, y no tengo ninguna. Barraza. Barraza, perdón, Barraza, me refiero a Barraza, no Barrera. Me Tipo. equivoqué y por suerte rectifiqué a tiempo. Barraza, tiene toda la razón. Barraza fue siniestro en su actuación que tuvo como constituyente, de querer implementar un modelo a su manera, porque ellos creían que el 80-20 Chile le había dado el mandato para que hicieran lo que quisieran. Y miren qué terminamos, perdiendo el proceso constituyente por su responsabilidad. Porque a Chile no le gustan los extremos, después también se lo farrió la derecha de Kast. Kast ya se creía presidente con su triunfo y después nos dimos cuenta que, mire, la gente también votó rechazo porque tampoco las ideas de ultraderecha fueron y calaron en el corazón de los chilenos. Senador, quiero preguntarle sobre la ley de fraccionamiento. Antes, permítanme recordarle para poder dejarlo libre. Oxibiota, este producto fabuloso para eliminar los malos olores. Vienen unos sobrecitos acá, lo diluye en agua y lo que hace Oxibiota es matar, eliminar las bacterias que producen el mal olor. Siempre les recuerdo esto, el mal olor no va a eliminarse abriendo las ventanas, echando... Yo prendo velas, incienso, nada de eso ayuda al mal olor porque la bacteria sigue descomponiendo la materia orgánica y ese mal olor va a seguir saliendo. Oxibiota lo que hace es eliminar el mal olor de raíz, matando esas bacterias. Lo usa en baños, alcantarillas, cocinas, donde sea. También de manera preventiva, las casas o cualquier recinto finalmente termina acumulando mal olor de alguna u otra manera, por muy limpia que esté su casa. www.oxibiota.cl y les recuerdo los servicios gastronómicos de Master Cook, esta concesión de casinos de alimentación fabulosa, porque ellos llevan muchísimos años logrando uno de los principales objetivos, que es que usted en el almuerzo de su oficina o de su empresa se almuerce como en casa, en un lugar cálido, muy bien atendido y con las cocinas in situ, esa cocina que usted ve cómo se preparan los alimentos. www.mastercook.cl o ventas@mastercook.cl, distintos planes para las distintas condiciones que tienen las empresas. Olvídense de un vale, que llamar a la tía del furgón que abre la maleta y está llena de sándwich. Almuerce correctamente en su oficina con el servicio de concesión de casinos de alimentación Mastercook. Senador, hoy entiendo que retoman la discusión de la ley de fraccionamiento en la Comisión de Hacienda, pero sáqueme una duda. En la mañana, yo revisando las noticias,
veía un contingente policial que iba camino al Congreso. ¿Tenía que ver eso con esa discusión, es decir, preparar seguridad por el tema de las manifestaciones o no? Se lo pregunto porque vi A el ver, contingente policial, pero no sé si directamente tenía que ver con evitar mire, las manifestaciones y la violencia de hace 2 semanas. mire, la violencia de hace 2 semanas es absolutamente inaceptable. Te voy a tener que responder breve porque ya tengo que estar entrando a Yo sé. vivienda, pero quiero contestarte. Las manifestaciones de la semana pasada fueron absolutamente, o antepasada, fueron absolutamente irresponsables. ¿Por qué irresponsables? Porque si usted visualiza, en ninguna otra parte del país, excepto en Valparaíso, se generaron este tipo de movilizaciones. ¿Por qué? Porque llegamos a acuerdo en 15 de 19 pesquerías. Eso es un avance nunca antes realizado. Recibimos 56 audiencias en la comisión que yo presido en pesca. Escuchamos a todos los actores y logramos llegar a un entendimiento en 15 de 19. Eso representa el 85% aproximadamente de las pesquerías resueltas, en donde no hay dificultad en el fraccionamiento. ¿Cuánto porcentaje para industrial? ¿Cuánto porcentaje para artesanal? Hay 4 pesquerías que tienen alguna dificultad. La más grave es la merluza común, que es la que ha gatillado estas protestas acá, porque han habido un grupo de diputados de acá del Paraíso que han asusado a la gente para decir poco menos que en el Senado nosotros dimos vuelta, influenciados por la industria, dimos vuelta a los guarismos. ¿Qué pasaba? Antes de esta ley, 80% de la merluza común era para la industria y 20% para los artesanales. Eso había que equilibrarlo, sin lugar a dudas, pero no equilibrarlo como lo hicieron ellos en la Cámara de Diputados, que pasaron 70 para los artesanales, 30 para la industria. ¿Por qué? Porque ese cambio tan brusco provoca riesgo vital sobre más de 10.000 plazas de empleo, sobre todo de mujeres de la región del Biobío, que ya ha sido golpeada con el tema del cierre de Huachipato. Entonces, lo que nosotros decimos es que tenemos que llegar a acuerdos, buscar un entendimiento que a lo mejor sea cercano al 50 y 50 en esa especie, la merluza común, porque ya el tema del jurel igual se va a solucionar y otras dos pesquerías menores también se van a superar en estos próximos días las discusiones que faltan en la sala del Senado y después en la Cámara de Diputados. Senador, Entonces, por lo tanto, esas protestas fueron irresponsables, gatilladas por aquellos parlamentarios y también el senador Núñez, que buscan, obviamente, provocar un lío donde no lo hay, porque estamos en pleno debate legislativo sí, aún. estaban las Y imágenes además del senador ahí con los que estaban protestando, pero déjeme hacerle dos preguntas para poder liberarlo que me parece que son relevantes. Se habla de los artesanales como un grupo genérico, un grupo transversal, los artesanales, pero yo he leído algunas informaciones sobre que algunos para mantener la condición de artesanal van poniendo algunos tipos de lancha o de botes pesqueros a nombre de otras personas de la familia porque después de cierta cantidad de botes usted ya no pasa a ser artesanal y varios se las arreglan para fraccionar a propósito del fraccionamiento y no aparecer como propietario de una cantidad suficiente de lanchas como empresarios de la pesca. Leía que algunos hasta tienen 12 o más lanchas distribuidas entre las familias con ingresos por sobre los 300 millones anuales. Entonces, cuando se habla de los artesanales, ¿quiénes son esos artesanales? No, esa idea del artesanal la ha visto cuando uno va a la feria y compra, pero parece que hay algunos que son industrias, que son empresarios, a lo mejor no grandes como las grandes pesqueras que conocemos, pero pymes importantes yo conozco la realidad la pesca artesanal de mi de región y su del región. país. Ya. No, y del país también la conozco. O sea, hay distintos tipos de pescadores artesanales, pero no, Sí. no tiene que ver con la cantidad de embarcaciones que pueda tener. Tiene que ver una embarcación teniendo menos de 18 metros de eslora es una embarcación artesanal. Es una lancha. De 14 a 18 o de 12 a 18 es una lancha, ya que sale a las horas de pesca muchas veces más allá de las 5 millas, dentro del mar territorial, por cierto. Pero también tenemos los botes, que son menores de doce metros de eslora, que son también pesca artesanal. Entonces, la pesca artesanal tiene diferentes dimensiones. Ahora, esto que puedan traspasar a la familia, eso no es tan así, porque el pescador artesanal, hay un registro de la pesca artesanal, y ese registro ni siquiera es heredable. Así que ahí yo creo que hay una desinformación en lo que usted me está No, no, preguntando. no es que lo No, vayan a no, heredar, sino que al momento de comprar, compra alguien de la familia, al final, claro, son personas individuales, pero en realidad si ahí está, en si el está, sector si, saben que son una si es- empresa. Si está dentro del registro pesquero artesanal y cumple los requisitos, no tiene un límite para aquello. Y obviamente si un pescador artesanal logra tener 3 o 4 lanchas, va a tener obviamente una capacidad de ingreso mayor a que tiene una sola. Eso es obvio, es parte de la matemática. Pero ese no es el problema. El problema es que hoy día
la pesca artesanal, ¿no es cierto? En este proyecto de fraccionamiento, más que un problema, es una virtud, logra mejorar su expectativa respecto a los próximos 20 años y eso se ve ratificado en que 15 de 19 pesquerías ya tienen acuerdo. La que tiene dificultades mayores es la merluza La común, repito, merluza. y lo vamos a resolver y yo voy a ser como presidente de la Comisión de Pesca, voy a ser garante de que eso ocurra para mantener un buen nivel de la pesca artesanal, pero también protegiendo el empleo. Porque aquí en esto tenemos que ser claros. No podemos querer, y yo lo dije el otro día, cuando hay una negociación no se puede querer todo. También hay que ceder un poquito. Yo el llamado que hago es eso, en el tema de la merluza común, yo creo que ambos guarismos eran extremos. El anterior de 80-20 para la industria, como el 70-30 ahora, por eso tenemos que acercar esas posiciones y yo creo que quedan semanas de negociación para poder avanzar en eso. Déjenme hacerle la última pregunta y la libero. Mucho se repite con respecto a esta discusión que es de justicia social. Y se habla mucho de la legitimidad de las demandas. Cuando hay un bien que es limitado y es escaso, que tiene que ver con la pesca en el mar, no es infinito los recursos del mar, ¿no? ¿Quién determina qué es justo, senador? Me parece, es bastante filosófica la pregunta, pero el otro día leyendo efectivamente cómo van repartiendo y cómo va la discusión del fraccionamiento y cómo resultó la ley anterior, ¿quién determina al final lo que es justo? Porque a lo mejor desde el punto de vista del crecimiento de la economía es mejor que una mayor cantidad lo tengan las grandes pesqueras porque dan más empleo y a lo mejor porque lo hacen mejor incluso. Eh, pero por otro lado, a lo mejor dicen, no, démosle un poquito a cada uno. Es muy difícil determinar ante un bien finito y limitado qué es lo que es justo o no. No por ser artesanal per se es legítimo y justo que lo tengan también, me parece. Bueno, yo no quiero entrar en la discusión antigua de las siete familias y todo eso, porque es una discusión que también tiene algo de validez y también han habido muchos abusos y la Sí, ley pues. del 2013 y la ley del 2013 todos sabemos que tuvo muchos atisbos de corrupción. De hecho, hubo un senador que perdió su cargo y tuvo preso justamente por esa ley. Pero en fin, yo no quiero caer en eso porque yo creo que la nueva ley de fraccionamiento tiene que ser una ley que otorgue esa justicia. Ahora, ¿quién es el organismo que vela para que las pesquerías, ¿no es cierto?, tengan sustentabilidad? Es el comité científico que quedó establecido en la ley del 2013. O sea, ya no es la autoridad política la que determina cuánto se le da o cuánto no se le da a alguien, sino que es un comité científico que dice, de acuerdo a la realidad que tiene cada pesquería, si esta pesquería está en explotación, sobreexplotación o se encuentra sana para poder, ¿no es cierto?, actuar. Por ejemplo, el jurel, que por largo años estuvo extinguido de nuestros mares, hoy día volvió como en su mejor momento de esplendor. Es una buena noticia para Chile. Vamos a tener más cuotas de jurel. China misma nos ha otorgado las cuotas de jurel que le pertenecían a ellos en aguas internacionales. Entonces, repito, el comité científico sí es un buen aporte en una ley de pesca porque hace que no sea la autoridad política. Antes ¿qué ocurría? Había una protesta porque la gente, el pescador quería más cuotas y se paralizaban todos los pescadores y la autoridad política tenía que al final terminar cediendo. Claro. Hoy día no. Si el comité científico dice que esa especie está sobreexplotada, por más que hayan protestas y todo, ni para uno ni para otro, ni para el industrial ni para el artesanal, hasta que se recupere esa especie. Y eso es muy positivo para nuestras pesquerías chilenas. Pueden vender sus cuotas Lo venden. los pescadores artesanales a los industriales. Muchas, muchas veces las venden. No, pero Muchas con veces esta las nueva venden. ley de fraccionamiento también va a permitirse vender esa cuota. Lo que pasa es que, por ejemplo, el tema de la merluza común, muchos de los que andan protestando aquí en Valparaíso terminan vendiendo su cuota porque no tienen la capacidad de pescarlo, pero tienen Y eso es parte, ¿no es cierto?, de lo que ha ocurrido históricamente. Lo pueden hacer, a mí no me gusta en absoluto. A mí No, a mí porque me gusta que el pescador que pesque tenga su cuota, pero ocurre. Y ese es un mal endémico que ha tenido este tema de la pesca entre la industria, que es la que compra también, y los pescadores. pero no se ha discutido ahora en esto. Pero no es a ver, seamos justos, no es la generalidad, son casos bastante específicos. Claro, porque pareciera ser que se le está dando un recurso a alguien que no puede explotarlo. En el fondo, al final le están regalando recursos a esa persona porque después la va a vender. No, O no, sea, es muy no, raro. no es un regalo, no es un regalo, bajo ningún punto de vista es un regalo, es parte del derecho que tiene, o sea, no puede ser que la industria tenga el 100% de la pesquería, no lo considere así, no es un regalo. No, lo veo al revés. ¿Por qué pueden vender El las mar es de cuotas? todo, Lo el veo al mar es de revés, todo, en senador. ¿Por qué un el pescador mar, artesanal que se le entregó una cuota puede venderla si se supone que debería ser capaz de explotar esa cuota por el bien también económico del desarrollo de la zona? por eso, pero porque tampoco es justo que una especie determinada, ¿no es cierto?, quede 100% en manos industriales, no corresponde tampoco, el mar es de todos los chilenos
y los industriales les tiene que ir bien, sus trabajadores les tiene que ir bien y a los pescadores les tiene que ir bien. Por lo tanto, tiene que haber una distribución y si ellos no tuvieron la capacidad en un año determinado de pescarlo todo, para no perder ese 20% que no pescaron, pudiesen vender esos derechos de cuota. A mí no me gusta, pero es un derecho que ellos han adquirido y han ganado en los años de lucha que han tenido. Te dejo porque tengo una actividad Senador, que importantísima. tenga una buena jornada. Muchas gracias por Gracias. estar hoy día en la entrevista de Nicole Rodríguez. Vamos a dejar al senador y yo les recuerdo el mail del programa, nicolperiodistachile@gmail.com. Ahí me escriben y les recuerdo que nos sigan apoyando a través de Patreon. Es la manera de seguir vivos acá en el programa. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.